nosotros no podíamos hacer una crítica del conflicto. Tomamos el discurso de los británicos y decíamos lo que ellos decían. Y a mí me impactó mucho eso, ¿no? Porque yo venía de allá, había escuchado lo que ellos decían allá. Me dio mucha bronca y empezamos con un grupo de compañeros haciendo una investigación. En aquella época no teníamos computadora, así que en caja de zapato íbamos poniendo todas las fichas por temas. Empezamos a escribir el guión. Y después la redacción final del guión la hice con Miguel Pérez. Mi vinculación con Federico venía de mi película La República Perdida, donde él se inspiró un poco en el modelo, así de una película de material de archivo, con texto de base, básicamente para narrarla. Escribo el guión, lo presento en el Instituto de Cine, y eso que hice una versión lavada, por razones obvias, y ahí lo bochan. Lo bocharon por razones políticas. Entonces ahí me salva un poco la vida Miguel Pereira, que vivía entre Londres y Buenos Aires, y me dijo, mira, el Canal 4 es un canal muy peculiar, porque es un canal cultural, pero muy de izquierda, y con mucha apertura hacia el tercer mundo. ¿Por qué no lo mandas? Bueno, lo traduje al inglés y lo mandé. Y al mes ya tuve una respuesta, diciendo que sí, que les interesaba. Lo que está fue lo que pude conseguir acá, y lo otro fue lo que conseguí en Inglaterra. Cuando en un momento voy a buscar material de archivo allá en Londres, teóricamente habían dos fuentes, una de la BBC y la otra era Independent Television News. Y yo no me acuerdo si saqué como 2 horas de material de ahí para usar 20 minutos después. Y luego, ya escrito el texto de base, inclusive, y con el material de archivo que Federico había conseguido, encaramos la edición. En la edición hubo alternativas, como en toda edición, pasó lo que pasa en todas las películas, que a veces los directores quieren extenderse en algunos temas y los compaginadores decimos que no. Es bueno la mirada del editor, porque uno en realidad nunca quiere cortar nada. Pero el 2 de enero de 1833, el capitán inglés John James Onslow, al mando de la nave Clio, ocupaba definitivamente las islas. El pabellón argentino fue arriado y la bandera imperial flamearía ininterrumpidamente hasta el 2 de abril de 1982. Yo le puse en realidad otro nombre, pensando en Gran Bretaña. Le había puesto en un principio Rule Britannia, que es una canción anónima, creo que del siglo XVIII, del Imperio Británico. Para ellos tenía mucho significado. Y cuando hago el acuerdo para transferir a 35 milímetros para salir a los cines, me dice, mirá, esto está bien, pero acá nadie va a entender eso, los ingleses lo van a entender. Y yo digo, bueno, voy a pensar otra cosa. El director tuvo un criterio al encargar la película, que es un criterio que lo caracteriza y que yo comparto totalmente, que es tratar de ser, no digo lo más objetivo posible, sino lo menos manipulador posible. Yo estaba segura que él nos iba a rendir. A nosotros nos dicen el loco de la guerra, los locos de la guerra. Esto es Malvinas, patria de mi patria. Cuando hicimos Locos de la Bandera no había habido ningún trabajo fundado en los testimonios directos de los familiares de los caídos. Eso me llevó a mí a recorrer el país, a entrar en las casas, desde casas de Misiones, Salta o Río Gallegos, y abrir un mundo de afecciones muy particulares, de simbologías muy profundas y de resistencia muy intensa. Salieron en la madrugada del 10 de junio a tratando de hacer una emboscada a los ingleses en el monte Dos Hermanas. Evidentemente estaban rodeados por los enemigos y sé que tenían compañeros que lo cubrían de atrás. Estaban espalda con espalda, estaban cada uno mirando a un lado opuesto uno del otro. Trabajamos con unas 30 voces diferentes. Un pobre porcentaje de esas voces tenía una preproducción, es decir, yo había hablado antes con esos testimoniantes.
Era difícil también, porque uno entraba a la casa y inmediatamente veía un rincón que estaba dedicado al caído, una especie de altar de muy diverso tipo, a veces un altar laico y otras veces un altar claramente religioso. Estaba muy presente la memoria del caído en las casas y entonces uno suponía que estaba ahí, que se hablaba de él, y efectivamente eso era así. Esta es la habitación de Fabricio. Está tal cual él dormía. Para mí es una capilla. Ahí yo voy y rezo. Una oración casera, propiamente mía. Que no se entere el Papa de esa, porque si no... A mí me sorprendió la insistencia en construir una ficción que mostrara a sus hijos caídos en situación de combate y muriendo. Primero yo me resistí porque pensé que no íbamos a poder llegar a un mínimo umbral de producción que pudiera presentar eso con dignidad. Para mí fue un desafío muy grande, porque yo podía confiar en los testimonios de ellos, pero no sabía si confiar en mi propia habilidad para rodar una situación de ficción que estuviera a la altura de los testimonios. Y con el tiempo me di cuenta de que ellos no tenían ninguna imagen de sus propios hijos en las islas, más allá de sus poquitas escenas documentales, casi en blanco y negro, de Puerto Argentino siendo bombardeado. Mi interés en Malvinas radica fundamentalmente, francamente, por no saber nada. Llegaron a mis manos unos testimonios de veteranos de guerra, de excombatientes, en donde descubrí que había otra guerra diferente al legado que me habían dejado en la escuela o mis padres. Y mi interés radicaba en la parte humana. ¿Qué le pasaba a ese pibe de 18 años, de 19 años, que le tocó enfrentar una guerra delirante? Esa necesidad de saber me hizo recorrer absolutamente todo el material que existía hasta el momento. Me acuerdo que fui al Parque Rivadavia y me compré revistas, me compré libros, vi documentales. No conforme con eso, fui a recorrer distintos centros de veteranos, todavía sin saber qué iba a hacer, ¿no? Era ya más que nada algo personal que quería entender. Y en ese camino me encontré con un excombatiente que se llama Sergio Delgado, que me contó su historia. Su historia era muy particular, era de una sensibilidad cargada, hasta te diría, de humor negro. Por momentos era una historia que podía compararse con un relato poético, porque lo contaba con una impronta barrial tan fuerte que realmente ahí me hizo aprender muchísimo sobre la otra cara de Malvinas, ¿no? El 2 de abril estaba en casa almorzando y viéndolo a Fortunato en la tele. ¿Te suena, no, Fortunato? Viene necesario. Bueno, y estaba el tipo ahí, ¿no? Y yo mirando eso como participando de lo que era una fiesta en ese momento, ¿viste? Se recuperaron las Islas Malvinas. Y en ese mismo momento me tocan el timbre. La estética que emana el documental fue planteada en parte y otra se fue dando, digamos, creo que con la amistad que fuimos cultivando entre él y yo. Cuando pasaban los Sea Harrier, por ejemplo, pasaban muy lejos los tipos, muy lejos. Y después que se iban prácticamente, caían las bombas. Entonces nos metimos adentro porque sabíamos que en un rato ya estábamos cancheros, ¿viste? Caían las bombas. Y cuando caían hacían un silbido. Y nos miramos y nos entramos a cagar de risa, ¿viste? Nos reíamos. Y nos reíamos porque el ruidito era igual a... Hay un capítulo de Los Tres Chiflados que los tipos se tiran tortas, ¿viste? Y le pegan la cara al tortazo. Y uno de los dos, no me acuerdo si yo, recordó eso y a partir de eso nos entramos a reír y las bombas caían. Él quiere contar todo lo que le pasa. Muchos de los suicidios, todo lo que hemos vivido es porque nadie los ha escuchado, digamos, ¿no? La depresión postraumática que sufrieron los veteranos de guerra realmente se diferencia, o sea, la general se diferencia muchísimo de lo que demuestra Sergio. Sergio pareciera que tuviera 100.000 años de terapia.
encima, ¿no? Pero bueno, es una excepción también. El tema de tener un documental de él, en donde él pueda expresarse y seguir contando y viajar por las escuelas del interior y cada 2 de abril el ser valorado por lo que pasó y por lo que vivió, es nada, para él es un sueño hecho realidad. A ver, ahí hay una historia personal detrás, obviamente, como todos los directores cuando hacemos una película es porque hay algo que te está moviendo fuertemente y no te puedes resistir, básicamente. Mi padre, cuando volvió de Malvinas, yo tenía 9 años. Él nunca habló de la guerra en mi casa y para él fue un tema que lo cambió profundamente, digamos. Fue un antes y un después y ese antes y ese después se trasladó a mi familia. Lo único que contó fue que había conocido un piloto inglés que había curado. Esa fue la única anécdota que yo tenía de la guerra que contaba mi padre y había una foto que él le había sacado cuando al inglés lo trasladan de donde él estaba, que era Puerto Howard, y se lo llevan a otro lado, y encima esa foto el inglés aparece con la cara vendada porque él tenía un corte en la cara de su eyección y está borrosa. Fueron muchos años de investigación, logré contactar al piloto a través de la embajada inglesa en Argentina y él me contestó un tiempo después, Jeff Clover, y bueno, fuimos construyendo muy de a poco la relación, ¿no? Eso habrá durado 4 o 5 años. Ya después que nos conocimos personalmente y que pudimos construir una relación, digamos, cara a cara, fue mucho más fácil que él accediera a hacer la película. Por otro lado, mi padre sabía que yo estaba haciendo toda esta movida. Cuando el inglés dijo que sí, no le quedó otra que ir accediendo a lo que yo le pedía. Mi estrategia fue poner otra persona que lo entrevistara, que es una periodista, Nora Sánchez. Me ayudó, digamos, a desdoblar la función de que no sea la hija la que entrevista a su padre, sino una tercera persona y que él, de alguna manera, tuviera que contestar. Una vez que se encontraba estabilizado el piloto inglés, entabló una comunicación con el comando de la brigada, donde informó que se encontraba un piloto inglés herido en la compañía de Sanidad 3. Inmediatamente me indican que lo presione para poder tratar de ubicar la posición del portaaviones. Después de haber hecho la película me di cuenta que de alguna manera ir a buscar ese inglés, saber qué le había pasado a él y todo fue como volver a revisar la historia de mi familia y en realidad yo busqué al inglés pero busqué la historia de mi familia al final. Nexos fueron estos presidentes de los centros de guerra que son los que a mí me convocan para hacer la película y ellos son también los que me llevan a estos lugares a buscar a los excombatientes. Fue, te diría, una road movie donde estuvimos con camionetas y con autos yendo de pueblo en pueblo entrevistando a los excombatientes de Chubut. No sé, por ahí el silencio que tuve tanto, ¿no? Porque costó hablar del tema de Malvinas, costó. O sea, si lo hablaba con mi familia, alguno que me preguntaba algo y nada más. Pero en su momento haber charlado como charlo con vos, no. Es decir, fue romper el silencio de muchos de esos 25 años para poder dejar testimonio, ¿no? Por eso la película se llama Malvinas 25 años de silencio. Hay entrevistas muy difíciles de cortar donde excombatientes que capaz que no querían hablar te decían, mira, yo del tema no hablo, y después se ponían a hablar y eran 4 horas de entrevista. Creo que cada excombatiente que vos hables te va a contar una historia distinta con respecto a la guerra. Me acuerdo de Porto que dice, en mi caso fue muy distinto a los demás, inclusive él arrió una de las primeras banderas y todo en Puerto Argentino. Tenés otros casos, como es el caso de Dani Lillo, donde él sufrió la tortura, ¿no? de parte
de los superiores, cosa que no tendría que haber sido así. Este silencio que hubo sobre Malvinas a la vuelta fue, creo que para muchos, terriblemente... fue peor que la guerra en sí. La importancia de empezar a ponerle palabras a ese dolor y a ese peso que ellos traían fue una forma de curarse. La idea fue acompañarlos. Ellos iban con un plan de ir a sus lugares, pero tampoco tenían mucha certeza de que todo estuviese igual, de, digamos, con qué se iban a encontrar cuando llegaran a esos lugares aproximados. Y ellos mismos se asombraban de encontrar los lugares prácticamente iguales. Volvían un poco sobre sus historias. Era volver al lugar que les cambió la vida, recuperar parte de su historia. Para muchos una asignatura pendiente desde el día en que se fueron en el 82. Yo sí siento que para mí fue un antes y un después, porque fue estar en un lugar con una carga muy fuerte en nuestra historia. Estaba en ese lugar por primera vez y sin embargo las imágenes me remitían, digamos, la sensación de un lugar que yo ya de alguna manera conocía o como si ya hubiese estado alguna vez. Estaba la necesidad de decirnos: mirá cómo es la turba, saltá, fíjate lo que es, esponjosa. O sea, como contarnos a los otros, a los que no estuvimos ahí, parte de lo que ellos vivieron y de lo que sintieron. ¿Vos te quedabas parado haciendo guardia? Y te hundías y se te llenaba de agua. Pero el redondelito. Y cuando entraron los tanques argentinos, se hundían. Descubrieron que el suelo de Malvinas tenía turbas y no pasaban. Hay un respeto por los exsoldados argentinos, por los que ellos saben que estuvieron ahí jugándose la vida. La reacción que tenían hacia el grupo era en ese sentido, respetuoso de la historia que ellos tienen con ese lugar. El título Viajes del Bicentenario está enmarcado en ese bicentenario que estaba por cumplirse. La película se hace en el 2009. Los familiares que estaban yendo a inaugurar el monumento que habían construido en el cementerio de Darwin, todos sentían que estaban cerrando un ciclo y abriendo otro. Pues decidimos viajar con ellos por el registro mismo del documental. La experiencia del viaje fue extraordinaria. Nunca hubiera esperado que en el marco de una desolada isla en el Atlántico Sur se hubiera corporizado una procesión que hubiera podido estar en cualquier pueblo de nuestra América. Cuando en un momento se ve en el documental, los familiares traen esa última cosa que le faltaba al monumento para inaugurarlo, que era una virgen de Luján. Ese fue un momento impresionante para mí. El acto que hoy estamos realizando no tiene precedente en la historia del mundo. Nunca antes en la historia de las naciones, dos comunidades que se enfrentaron por la vía de las armas lograron realizar lo que estamos concretando en estos momentos. Cuando volví a Buenos Aires, recuerdo que el bolso que hice para traer no lo deshice en una semana. Me di cuenta a los días de que no me pegaba nada de lo que me decían era suficientemente conmovedor o intenso, y en un momento me di cuenta que había sido esa visita la que había puesto una estatura diferente para todas las cosas, y eso te cambia.
donde él tomó un poco, se inspiró un poco en el modelo, así de una película de material de archivo, con texto de base, básicamente para narrarla. Escribo el guión, lo presento en el Instituto de Cine, y eso que hice una versión lavada, por razones obvias, y ahí lo bochan. Lo bocharon por razones políticas. Entonces ahí me salva un poco la vida Miguel Pereira, que vivía en... Voy a buscar material de archivo allá en Londres. Teóricamente habían dos fuentes, una de la BBC y la otra era Independent Television News. Y yo no me acuerdo si saqué como 2 horas de material de ahí para usar 20 minutos después. Y luego ya escrito el texto de base, inclusive, y con el material de archivo que Federico había conseguido, encargó eso, ¿no? Porque yo venía de allá, había escuchado lo que ellos decían allá. Me dio mucha bronca y empezamos con un grupo de compañeros haciendo una investigación. En aquella época no teníamos computadora, así que en caja de zapato íbamos poniendo todas las fichas por temas. Empezamos a escribir el guión. Y después la redacción final del guión la hice con Miguel Pérez. Mi vinculación con Federico venía de mi película La República Perdida. Entre Londres y Buenos Aires, y me dijo, mira, el Canal 4 es un canal muy peculiar, porque es un canal cultural, pero muy de izquierda, y con mucha apertura hacia el tercer mundo. ¿Por qué no lo mandas? Bueno, lo traduje al inglés y lo mandé. Y al mes ya tuve una respuesta, diciendo que sí, que les interesaba. Lo que está fue lo que pude conseguir acá, y lo otro fue lo que conseguí en Inglaterra. Cuando en un momento... Nosotros no podíamos hacer una crítica del conflicto. Tomamos el discurso de los británicos y decíamos lo que ellos decían. Y a mí me impactó mucho.